La mansión de Grosvenor Square recibió a Selina con olor a polvo y olvido. Durante 5 largos años, esta casa había permanecido cerrada, como una cripta donde no se había enterrado un cuerpo, sino un nombre, su nombre. Lady Selina Mortimer se detuvo en el vestíbulo y sus dedos se deslizaron por el pasamanos tallado de la escalera. La madera estaba fría, ajena, como si no hubiera sido ella quien una vez corrió por esos escalones, riendo, con un ramo de rosas en las manos. Como si no hubiera sido aquí, en el salón verde, donde Nicholas St. Clair se arrodilló para pedirle su mano, y ella, ingenua, creyó que la felicidad podía ser eterna. Milady, he dado órdenes de que abran las ventanas de su dormitorio, dijo la señora Collins, la anciana ama de llaves, apareciendo desde el fondo de la casa mientras se secaba las manos en el delantal. La mujer había envejecido, pero sus ojos seguían siendo igual de amables. Y hemos encendido las chimeneas. Hacia la noche estará cálido. Se lo agradezco, señora Collins. Selina se quitó los guantes, tirando de ellos lentamente, dedo por dedo. El cuero gris quedó sobre la mesita junto al espejo. En el reflejo apareció un rostro pálido de pómulos altos, cabello oscuro recogido en un moño severo y ojos de un color ámbar oscuro, demasiado serios para sus 26 años. 5 años atrás, había dejado Londres como una joven llena de esperanzas. Regresaba como una mujer que conocía el precio de la mentira. ¿Está usted cansada del viaje, milady? Quizás desea que le sirvan el té. Más tarde. Dígame, señora Collins, ¿mi hermano ya está en la ciudad? Lord Thomas llegó anoche, se aloja en su club, pero prometió visitarla hoy después del mediodía. Thomas, el único que no le dio la espalda cuando toda la alta sociedad de Londres susurraba tras sus abanicos y en los salones de fumadores, deleitándose con el escándalo. El único que le escribió a Cornualles, a aquella casa de campo azotada por el viento junto al mar, donde pasó 5 años de exilio. Él juró encontrar a quien había difundido la mentira. Pero las pistas se desvanecieron como el humo sobre el Támesis. Selina subió la escalera hacia su antiguo dormitorio. La habitación estaba inundada por la luz de abril. Las ventanas daban al jardín, donde los manzanos estaban en flor. Los pétalos blancos danzaban en el aire, y por un instante pareció que el tiempo había retrocedido. Pero no, el pasado no podía recuperarse, y ella tampoco lo deseaba. No había regresado por el pasado. Había vuelto por la verdad y por la venganza. Sobre el tocador había una carta, entregada por la mañana. Selina reconoció la caligrafía, letras amplias, una enérgica presión de la pluma. Lady Violet Stanhope, la única amiga que se había atrevido a desafiar la prohibición tácita y le había seguido escribiendo todos esos años. Selina, querida mía, has vuelto. No puedo expresar con palabras lo feliz que estoy. La ciudad bulle como una colmena alborotada. Todos hablan de ti, unos con curiosidad, otros con desaprobación, y otros con una curiosidad disfrazada de desaprobación. Pero que sepas que estoy de tu lado, como siempre. Esta noche hay una recepción en casa de la duquesa de Devonshire. Algo íntimo, unas 40 personas. Te ha invitado personalmente. A la duquesa siempre le han gustado los escándalos y las mujeres fuertes. Ven, es tu oportunidad de demostrarles a todos que Lady Selina Mortimer no está rota. Él también estará allí. El vizconde Ashton. No sé si estás preparada para verlo, pero aplazar este encuentro es inútil. Londres es demasiado pequeño para los dos. Ven a las 9. Te estaré esperando. Tu fiel Violet. Selina dobló la carta lentamente. Él estará allí, Nicholas. Durante 5 años no había pronunciado ese nombre en voz alta, pero en su mente resonaba constantemente, como una herida abierta, como una oración, como una maldición. Nicholas St. Clair, vizconde Ashton, el hombre al que había amado más que a su propia vida, el hombre que no le creyó, que le dio la espalda cuando los rumores cayeron sobre ella como una avalancha, que ni siquiera le permitió explicarse. Recordaba su rostro aquella última noche, en la biblioteca de Cavendish House,
entre estanterías de libros y el olor a papel viejo. Recordaba cómo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con los hombros tensos bajo la oscura levita. ¿Es verdad, Selina, lo que dicen? No, Nicholas, es mentira. Yo nunca... La vieron, en el jardín, con Lord Carrow, en sus brazos. No es lo que piensas. Él intentó, yo lo aparté, pero la mitad de la sociedad la vio besándose con él. No nos besamos, me agarró, intenté soltarme. Basta. Su voz era gélida. Mi padre me lo advirtió. Dijo que eras demasiado testaruda, demasiado amante de la libertad para ser una mujer decente. No le escuché, pero ahora veo que tenía razón. Nunca se dio la vuelta. No la miró a los ojos. Simplemente se fue, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia. Al día siguiente, su compromiso fue anulado. Una semana después, su padre la envió a Cornualles, lejos de los cotilleos, de las miradas de desdén, de los susurros a sus espaldas. Él murió 2 años después, sin saber la verdad, sin ver cómo su hija restauraría el honor de su familia. Selina se acercó a la ventana. En el jardín, el jardinero podaba los rosales, los mismos que crecían allí 5 años atrás. El mundo seguía existiendo. La gente vivía, amaba, tenía hijos, moría, y ella se había quedado congelada en aquella maldita noche, en aquella mentira que nadie quiso desmentir, pero ahora sabía más. La carta recibida un mes atrás de Lady Margaret Holloway, una vieja amiga de su madre, lo había cambiado todo. Lady Margaret, en su lecho de muerte, decidió limpiar su conciencia. Escribió: «Mi sobrina, Isabella Kingsley, organizó aquel escándalo. Sobornó a Lord Carrow y luego envió a los testigos. Quería romper vuestro compromiso porque ella misma estaba enamorada del vizconde Ashton. Perdóname por haber guardado silencio tanto tiempo. El miedo me consumió». Isabella Kingsley, una belleza de cabello dorado, piel de porcelana y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ella estuvo en aquel baile. Fue la primera en ver casualmente a Selina en el jardín con Carrow. Fue ella quien consoló a Nicholas tras la ruptura del compromiso. Selina apretó los puños. El vestido, traído de París una semana antes, colgaba en el armario. Una seda de color esmeralda oscuro, con talle alto y mangas abullonadas, muy de moda. Un profundo escote realzaba la elegancia de sus clavículas. Lo elegiría para esa noche. Que vieran que Lady Selina Mortimer no había vuelto para pedir perdón. Había vuelto para exigirlo. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Lord Thomas Mortimer, milady», anunció la señora Collins. Su hermano irrumpió en la habitación con la energía que siempre lo caracterizaba. Thomas era 4 años mayor, alto, de cabello castaño y ojos grises que ahora brillaban con una mezcla de alegría y preocupación. «Selina», la abrazó y ella sintió el familiar olor a tabaco y colonia. Por fin, temía que cambiaras de opinión. «No soy de las que se rinden, Thomas, lo sabes bien». Él se apartó, estudiando su rostro con atención. «Has cambiado, has madurado, te has fortalecido. 5 años junto al mar forjan el carácter. Selina, he averiguado algo sobre aquella noche». Thomas bajó la voz, aunque estaban solos. Uno de los criados de Carrow se fue de la lengua en una taberna. Dijo que su señor recibió una gran suma de dinero por un servicio a cierta dama. Intenté averiguar los detalles, pero Carrow se fue a Escocia hace 2 años. Deudas de juego. Yo sé quién le pagó. Selina sacó la carta de Lady Margaret y se la entregó a su hermano, Lee. Thomas leyó en silencio, y con cada línea su rostro se ensombrecía. Isabella Kingsley. Siseó finalmente. Esa víbora. ¿Está en la ciudad? Violet escribe que sí. Es más, esta noche estará en la recepción de la duquesa de Devonshire. ¿Irás? Por supuesto. Selina. Thomas la tomó de la mano. Entiendo lo que sientes, pero ten cuidado. Isabella es peligrosa. No se detendrá ante nada para proteger su reputación. Y el vizconde Ashton,
¿Qué pasa con el vizconde Ashton? Está casado, desde hace 6 meses, con Lady Caroline Berkeley. Selina se quedó inmóvil. La habitación pareció dar vueltas, pero se obligó a respirar de manera regular y calmada. Casado. Nicholas estaba casado. Por supuesto. Habían pasado 5 años. Un hombre de su posición necesitaba una esposa, un heredero, la continuación de su linaje. Veo que no lo sabías, dijo Thomas en voz baja. No. Su voz sonó sorprendentemente firme. Pero eso no cambia nada. No he venido por él, he venido por la verdad. Selina, Thomas. Se volvió hacia él y sus ojos ardían con fuego. Hace 5 años me expulsaron de esta ciudad como a una criminal, sin juicio, sin derecho a defenderme. Una simple insinuación, una mentira, y todo se derrumbó. Mi reputación, mi nombre, mi futuro. No permitiré que esto quede impune. Isabella Kingsley responderá por lo que hizo. Y todos los que creyeron tan fácilmente en la mentira conocerán la verdad. Su hermano la miró largamente y luego asintió. De acuerdo, entonces iré contigo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Te lo agradezco. El resto del día transcurrió entre preparativos. La doncella Mary, una joven leal que había seguido a Selina al exilio y había regresado con ella, la ayudó a vestirse. La seda esmeralda caía sobre su figura, realzando su esbelta cintura. Le recogieron el cabello en un peinado alto, dejando algunos rizos para enmarcar su rostro. Un collar de perlas, herencia de su madre, se posó en su cuello con un peso frío. Selina se miró al espejo y no se reconoció. La joven que había dejado Londres entre lágrimas había desaparecido. En su lugar, había una mujer dispuesta a luchar. El carruaje estuvo listo a las 8. Thomas esperaba abajo, vestido de etiqueta, con un bastón en la mano. Viajaron en silencio, al compás del traqueteo de las ruedas sobre el empedrado. Londres los recibía con luces en las ventanas, risas desde las tabernas y los gritos de los vendedores. La ciudad vivía su propia vida, sin saber ni preocuparse por los dramas individuales. La mansión de la duquesa de Devonshire resplandecía con cientos de velas. La música fluía desde las ventanas abiertas, un vals ligero y burlón. Selina bajó del carruaje, apoyándose en el brazo de su hermano, y se detuvo un instante en la entrada. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se podía oír desde fuera. ¿Estás lista?, susurró Thomas. Sí. El mayordomo los anunció en la entrada del salón de baile. Lord Thomas Mortimer y Lady Selina Mortimer. Las conversaciones cesaron. Todos se volvieron hacia ella. 40 pares de ojos llenos de curiosidad, desaprobación y sorpresa. Selina alzó la cabeza y dio un paso adelante, hacia el corazón de aquel nido de avispas. Y entonces lo vio. Nicholas St. Clair estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano, mirándola. 5 años no lo habían cambiado. El mismo cabello oscuro, el mismo perfil cincelado, los mismos ojos gris azulado que una vez la miraron con amor. A su lado había una mujer, una rubia frágil con un vestido rosa, su esposa. Sus miradas se cruzaron a través del salón y Selina sintió que el tiempo se detenía. Algo brilló en los ojos de él, sorpresa, arrepentimiento, ira. Pero rápidamente bajó la vista y se dio la vuelta. Y a pocos pasos de él, rodeada de admiradores, reía Isabella Kingsley. Cabello dorado, vestido blanco como la nieve, la sonrisa de una vencedora. Selina apretó el abanico en su mano con tanta fuerza que las varillas de hueso se clavaron en su palma. El juego había comenzado. La duquesa de Devonshire resultó ser una mujer de unos 50 años, con ojos perspicaces y una sonrisa que prometía tanto protección como peligro. Se acercó a Selina la primera, extendiendo una mano cubierta de anillos. Lady Selina, por fin, esperaba su regreso con impaciencia. Londres están aburridos sin verdaderos escándalos. Me temo que la decepcionaré, su señoría. No he regresado por los escándalos. Oh, querida, la duquesa se rió con una carcajada profunda y gutural. Usted ya es un escándalo. Simplemente por el hecho de estar aquí. La mitad de mis invitados se está ahogando de indignación y la otra mitad de fascinación.
el equilibrio perfecto para una velada exitosa. Tomó a Celina del brazo y la guió a través del salón. El susurro de las faldas, el tintineo de las copas, fragmentos de conversaciones. Todo cayó sobre Celina como una ola. Los rostros a su alrededor eran a la vez familiares y extraños. Lady Harrington con su hija, que una vez envidió el compromiso de Celina. El conde de Wiltshire, un viejo libertino, que deslizó una mirada apreciativa por su figura. Lord y Lady Pembroke, que se dieron la vuelta en cuanto se acercó. «No les haga caso», susurró la duquesa. «Los Pembroke son unos hipócritas de primera. La propia Lady Pembroke ha tenido 3 aventuras en los últimos 5 años, pero se hace pasar por la guardiana de la moral. Junto a un alto ventanal que daba al jardín nocturno estaba Violet Stanhope. Llevaba un vestido de color lavanda, con mangas de encaje y perlas en el cabello. Al ver a Celina, esbozó una amplia sonrisa y se apresuró a su encuentro. «¡Celina!». Violet la abrazó, sin prestar atención a las miradas de sorpresa de los demás. «Has venido y te ves divina. ¿Ese vestido es de París?». «Sí, la última colección de Madame Leroy». «Te envidio», dijo Violet tomándola del brazo. «Ven, te presentaré a algunas personas, a aquellos que todavía son capaces de pensar con la razón y no con los cotilleos». La siguiente hora transcurrió en una sucesión de presentaciones y conversaciones. Celina sonreía, respondía a las preguntas, esquivaba las provocaciones. El joven vizconde Rutland admiraba su cabello. La anciana Lady Agatha Forbes, una viuda excéntrica con reputación de rebelde, declaró que siempre había considerado aquel viejo escándalo una tontería. Lord James Wellington, un militar que había regresado de la India, desconocía por completo su pasado y conversó con ella como con cualquier otra dama de la sociedad. Pero a través de todas esas conversaciones, a través de la risa y la música, Celina sentía la mirada de Nicholas. No se acercaba, pero observaba. Lo veía por el rabillo del ojo. Estaba junto a una columna. Luego se movió hacia la mesa de champán y después apareció junto a las puertas de la terraza. Siempre a distancia, siempre en su campo de visión. Su esposa, Lady Caroline, revoloteaba por el salón como una mariposa, ligera, sonriente, serena. Conversaba con Lady Harrington sobre la próxima feria benéfica. Discutía con la condesa de Surrey la nueva obra en el Teatro Real. Parecía una joven dulce e inocente que nunca había conocido el dolor. Celina apartó la mirada. No necesitaba sentir lástima por su rival. No tenía rivales. Nicholas había tomado su decisión 5 años atrás. «Celina», la llamó Violet en voz baja. «Isabella viene hacia aquí». Celina se enderezó. Isabella Kingsley se movía por el salón con la gracia de una depredadora. Su vestido blanco como la nieve se ceñía a su figura, y su cabello dorado estaba recogido en un peinado complejo con diamantes entrelazados. Era hermosa y lo sabía. Lady Celina. La voz de Isabella sonaba como miel envenenada. ¡Qué sorpresa! Había oído de su regreso, pero no pensé que aparecería tan pronto en sociedad. Un paso audaz. Lady Isabella. Celina inclinó la cabeza en una mínima reverencia. Le agradezco su preocupación, pero nunca he temido los pasos audaces. Ah, sí. Isabella abrió su abanico, un delicado encaje que cubría la mitad inferior de su rostro, pero dejaba ver sus ojos, fríos, calculadores. Aunque si no recuerdo mal, hace 5 años prefirió la huida. Cornualles, ¿verdad? Un lugar encantador, tan remoto. A veces la distancia da perspectiva, permite ver las cosas con más claridad. Entender quién es amigo y quién enemigo. La sonrisa de Isabella no vaciló, pero algo brilló en su mirada. Cautela. ¿Enemigos? Dios mío, qué palabras tan dramáticas. Todos somos amigos aquí, Lady Celina. O, al menos, intentamos ser civilizados. La civilización es una máscara excelente. Celina dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Isabella pudiera oírla. Pero las máscaras tienden a caerse.
sobre todo cuando alguien empieza a tirar de ellas. Isabela cerró el abanico de golpe. Sus dedos se pusieron blancos por la tensión. No sé de qué habla. ¿No? Entonces permítame recordárselo. El jardín de Cavendish House, el baile de junio, Lord Carrow. Usted estaba allí, ¿verdad? Fue la primera en encontrarme. Qué afortunada coincidencia. El rostro de Isabela se convirtió en una máscara de porcelana. ¿Te está acusando de algo, Lady Selina? Simplemente estoy recordando. Por ahora. Selina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Que tenga una agradable velada, Lady Isabela. Se dio la vuelta y casi choca con Nicholas. Él estaba a un par de pasos y ella no sabía cuánto había oído. Sus ojos se encontraron y el mundo se redujo a ese momento, al espacio entre ellos, lleno de todo lo que había quedado sin decir. 5 años. 5 años sin oír su voz, sin ver de cerca ese rostro. El tiempo había dejado su huella en él. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas, y en su mirada había un cansancio que antes no existía. Pero seguía siendo Nicholas, seguía siendo el hombre al que había amado. Lady Selina. Pronunció su nombre en voz baja, casi con cautela. Vizconde Ashton. Formalidad. Frialdad. Una barrera de cortesía tras la cual se escondían corazones rotos. ¿Puedo hablar con usted? ¿A solas? Selina dudó. Cada instinto le gritaba que se negara, que se fuera, que mantuviera la distancia. Pero no había venido para huir. Muy bien. Él señaló la terraza. Salieron al aire fresco de la noche, dejando atrás el calor y la luz del salón de baile. El jardín de abajo se hundía en la sombra, pero la luna iluminaba los senderos y los parterres con tulipanes tardíos. El viento trajo el olor a tierra húmeda y a flores. Nicholas se acercó a la balaustrada y se detuvo, mirando hacia la oscuridad. Selina se quedó junto a las puertas, manteniendo la distancia entre ellos. No sabía que había regresado, comenzó él, sin volverse. Thomas no me lo comunicó. Mi hermano no tiene la obligación de informarle sobre mis movimientos. No, por supuesto que no. Se giró, y la luz de la luna iluminó su rostro. Selina, Lady Selina, corrigió ella fríamente. Ya no estamos en términos de llamarnos por nuestro nombre de pila, milord. Él hizo una mueca, como si hubiera recibido un golpe. Justo. Lady Selina, yo debí haber dicho esto hace mucho tiempo. Lo siento. Por lo que pasó. Por cómo actué. Lo siente. Repitió sus palabras lentamente, saboreándolas. 5 años. 5 años de mi vida, de mi nombre, de mi reputación. Y usted lo siente. Sé que no es suficiente, nada podría serlo, pero por favor, escúcheme. Aquella noche todo el mundo decía. Todo el mundo decía. Lo interrumpió. Y su voz sonó como el acero. Pero usted no me preguntó a mí. Usted, el hombre que me juró amor, que me pidió que fuera su esposa. Usted no preguntó. Simplemente creyó. Había tantos testigos, Selina. Lady Harrington, el conde Morris, incluso el viejo Lord Cavendish la vio. ¿Qué se suponía que debía pensar? Debía pensar que yo no era capaz de algo así. Debía conocerme. Su voz se quebró en un grito y guardó silencio, apretando los labios. No podía. No podía mostrar debilidad. No podía dejar que él viera cuánto la había herido. Nicholas dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No, no se acerque. Selina, por favor, si pudiera cambiarlo todo, pero no puede. Ella levantó la barbilla, forzando su voz a sonar firme. El pasado no puede cambiarse, Lord Ashton. Usted tomó una decisión, se casó, vive su vida, y yo he vuelto para restaurar el honor de mi familia. No para escuchar disculpas tardías. No me casé por amor. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y peligrosas. Eso no es asunto mío, respondió Selina, pero su corazón latía con furia. Mi padre insistió. Caroline es hija de un viejo amigo suyo. Un buen partido, el partido correcto. Pensé que el tiempo curaría las heridas, que podría olvidar. Y pudo. Él la miró largamente.
y en sus ojos había tanto dolor que ella casi se arrepintió de la pregunta. No, ni un solo día. Entonces ambos somos desdichados, dijo Selina en voz baja. Pero no he vuelto por compasión, Nicholas. Ni por la suya ni por la mía. He vuelto por la verdad. ¿La verdad? ¿De qué habla? Iba a responder, pero la puerta de la terraza se abrió y apareció Lady Caroline. Era frágil como una estatuilla de porcelana y en ese momento parecía desconcertada. ¿Nicholas? Te estaba buscando. Su mirada se desvió hacia Selina y en ella brilló la inquietud. Perdón, no quería interrumpir. No interrumpe, Lady Caroline. Selina se obligó a sonreír. Lord Ashton y yo habíamos terminado nuestra conversación. Disculpe por haberle robado a su esposo. Pasó junto a ellos de vuelta al salón de baile, sin mirar atrás. Por dentro, todo ardía, pero su rostro permanecía tranquilo, frío. Una máscara. Ella también necesitaba una máscara. Violet la interceptó junto a una columna. ¿Qué ha pasado? Estás pálida como un fantasma. Nada, solo que el aire fresco no resultó ser tan refrescante como esperaba. ¿Habló contigo? Se disculpó. Después de 5 años. ¿Y qué respondiste? Que el pasado no se puede cambiar. Violet le apretó la mano. Eres más fuerte de lo que pensaba. Yo me habría echado a llorar o le habría pegado, o ambas cosas. Las lágrimas son un lujo que ya no puedo permitirme. La música cambió a un nuevo vals. Las parejas giraban por el parqué. Un torbellino de vestidos de colores, el brillo de las joyas, el olor a perfume y flores. Selina observaba la escena con distancia, como a través de un cristal. Este había sido su mundo alguna vez. Ahora le parecía ajeno, falso. Selina. Thomas apareció a su lado, con el rostro preocupado. Tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Acabo de oír una conversación. Isabella Kingsley hablaba con la condesa de Surrey. Está difundiendo nuevos rumores. Dice que volviste de Cornualles con un amante, que tienes un hijo ilegítimo. La sangre le subió a las sienes. Selina sintió que la habitación se tambaleaba. ¿Qué? Una mentira, por supuesto. Pero la gente ya empieza a susurrar. Vi como Lady Pembroke y la señora Holbrook intercambiaban miradas significativas. Selina recorrió el salón con la mirada. Sí, había cuchicheos, miradas furtivas. Isabella estaba en el centro de un grupo de damas, y su rostro se expresaba una falsa compasión. Una ira, ardiente y pura, estalló en el pecho de Selina. Ya era suficiente. Los juegos habían terminado. Se movió a través del salón directamente hacia Isabella. Las conversaciones cesaron. La música seguía sonando, pero los bailarines ralentizaron su ritmo, observando. Lady Isabella. La voz de Selina resonó por el salón, clara y fría. He oído que está difundiendo historias interesantes sobre mí. ¿No querría repetirlas en público? ¿Aquí delante de todos? ¿O su valentía se limita a susurrar detrás de los abanicos? Isabela palideció. No sé de qué. No mienta. Sabe mentir magistralmente, ambas lo sabemos. Hace 5 años destruyó mi vida con una mentira. Ahora intenta hacerlo de nuevo. Pero ya no soy aquella joven ingenua, Lady Isabela. Y esta vez lucharé. El salón quedó en silencio. Todos las miraban. 2 mujeres, 2 adversarias cara a cara. Isabela se enderezó y su rostro se endureció. ¿Me está amenazando? Se lo estoy prometiendo. La verdad saldrá a la luz. Todo lo que ha hecho, todos sus sucios secretillos. Encontraré las pruebas y cuando lo haga, todo Londres sabrá quién es usted en realidad. Ha perdido el juicio. Quizás 5 años de exilio pueden volver loca a una. Pero estoy lo suficientemente cuerda como para destruirla, Lady Isabella. Recuérdelo. Selina se dio la vuelta y salió del salón. Thomas y Violet la siguieron. A sus espaldas estalló una ráfaga de voces, indignadas, admiradas, conmocionadas. Que hablen, que cotilleen. La guerra estaba declarada. En el carruaje de camino a casa, Thomas preguntó, ¿estás segura de que fue prudente? No, admitió Selina, pero era necesario. No más juegos en la sombra. Si Isabella quiere guerra, la tendrá. Miró por la ventana al Londres nocturno, y en su reflejo ardían sus ojos. Decididos, intrépidos. Selina Mortimer había vuelto a casa.
y no se detendría hasta recuperar todo lo que le habían arrebatado. El amanecer encontró a Selina en la biblioteca. No había dormido en toda la noche. Después de regresar del baile, el sueño parecía un lujo imposible. En su lugar, había estado revisando cartas antiguas, diarios, cualquier cosa que pudiera contener alguna pista. Las velas se habían consumido hasta convertirse en muñones de cera, y ahora los primeros rayos del alba se filtraban a través de las pesadas cortinas de terciopelo, tiñendo la habitación de tonos dorados y grises. Sobre la mesa, frente a ella, yacía la carta de Lady Margaret Holloway, la misma que lo había cambiado todo. Selina la releía una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar, revelar algo nuevo. Pero seguían siendo las mismas. La confesión de una mujer moribunda, demasiado tardía, pero, aún así, la verdad. La puerta chirrió suavemente. Thomas entró en bata, con el pelo revuelto, sosteniendo una taza de café humeante. «No te has acostado» fue una afirmación, no una pregunta. «No he podido». Se dejó caer en el sillón de enfrente, ofreciéndole una segunda taza que ella no había notado. «Bebe, necesitas fuerzas. Hoy será un día largo». Selina aceptó la taza, sintiendo el calor extenderse por sus dedos. El café era fuerte, con un regusto amargo. «He estado pensando en lo que dije anoche», confesó. «Acusar a Isabela en público quizás fue precipitado. Quizás, pero efectivo. Hoy toda la ciudad no habla de otra cosa. Ya han llegado 3 notas, de la duquesa de Devonshire, de Lady Agatha Forbes y de una tal señora Evelyn Turner, a quien no conozco». «¿Evelyn Turner?» Selina frunció el ceño. Ese nombre me resulta familiar, pero no recuerdo de dónde. Escribe que fue la dama de compañía de Lady Margaret en sus últimos años. Quiere reunirse contigo. Dice que sabe más de lo que había en la carta. Selina se enderezó. El cansancio se desvaneció al instante. ¿Cuándo puede venir? Esta tarde, si estás de acuerdo. Ya he enviado una respuesta afirmativa. Thomas, soy tu hermano, y te ayudaré hasta que lleguemos al fondo de la verdad, hasta el final. Selina se levantó y se acercó a la ventana. El jardín despertaba. Los pájaros cantaban en las ramas del viejo roble. El jardinero ya trabajaba en los parterres de narcisos. Una mañana normal en una ciudad normal, pero para ella todo había cambiado. «Nicholas», dijo en voz baja, «habló conmigo anoche», se disculpó. «Lo vi. Y no sé qué siento, ira, rencor, pero cuando estaba a mi lado, cuando me miraba, se calló, apretando la mano contra el cristal frío. Una parte de mí todavía recuerda lo que era amarlo. Selina, está casado, lo sé, y eso no importa. Incluso si estuviera libre no estoy segura de poder perdonarlo». No me creyó Thomas. En el momento más importante de mi vida, eligió los rumores en lugar de a mí. «Entonces, ¿por qué piensas en él?» Se volvió, y en sus ojos había tristeza. «Porque no se puede dejar de amar sin más. Por mucho que lo desees, el amor no obedece a la razón». Thomas se acercó y la rodeó con un brazo. «Te mereces algo mejor. Un hombre que te crea incondicionalmente, a pesar de todo. Quizás esos hombres solo existen en las novelas. O quizás simplemente no has conocido al adecuado». Selina sonrió con tristeza y volvió a la mesa. El trabajo era el mejor remedio para los pensamientos sombríos. La señora Evelyn Turner llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Era una mujer de unos 45 años, con un modesto vestido gris de cuello blanco, ojos castaños perspicaces y unos modales que delataban su educación. No era una simple dama de compañía, era una confidente. Lady Selina hizo una reverencia. «Gracias por recibirme. Sé que mi visita puede parecer extraña, pero tras la muerte de Lady Margaret, me sentí obligada a contactarla». «Tome asiento, señora Turner. ¿Un té?» «Con mucho gusto». Se instalaron en el salón pequeño, una acogedora habitación con vistas al jardín, donde la porcelana china y la tetera de plata reflejaban la luz de la tarde. Selina sirvió el té, siguiendo todos los rituales, aunque sus manos temblaban de impaciencia. Escribió que sabe más de lo que había en la carta de Lady Margaret. Sí,
La señora Turner tomó un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. Lady Margaret sufrió mucho en sus últimos meses. La enfermedad era grave, pero su conciencia era una carga aún más pesada. Hablaba conmigo a menudo, en esas noches en que el dolor no la dejaba dormir. Me contaba sobre su sobrina, sobre lo que había hecho. Sobre Lady Isabella Kingsley. Exacto, verá, Isabella estaba loca por el vizconde Ashton, desde que lo vio por primera vez en un baile en casa del duque de Marlborough. Eso fue un año antes de su compromiso. Lo persiguió, coqueteó con él, pero él no le prestaba atención. Y cuando él le propuso matrimonio a usted, se sintió insultada. Lady Margaret decía que Isabella se consideraba más hermosa, más digna. No podía aceptar que la hubieran ignorado. Selina dejó la taza para no delatar el temblor de sus manos y decidió destruir mi compromiso. Peor, decidió destruirla a usted. La señora Turner se inclinó hacia adelante. Lady Margaret conocía el plan de antemano. Isabella se lo confesó, pensando que su tía la apoyaría. Encontró a Lord Carrow, un joven con enormes deudas, y le propuso un trato. 1000 libras por una noche de trabajo. Él debía atraerla al jardín de Cavendish House durante el baile, abrazarla, besarla, de manera que pareciera comprometedor. Isabella se encargó de los testigos. Informó de antemano a unos cuantos invitados selectos dónde y cuándo ver casualmente el escándalo. La ira, ardiente y furiosa, se apoderó del pecho de Selina. Todo había sido planeado, cada detalle, cada paso. Pero ¿por qué Lady Margaret guardó silencio? ¿Por qué no detuvo a su sobrina? La señora Turner bajó la mirada. Miedo. Isabella la amenazó con acusarla de malversar fondos familiares. Era mentira, por supuesto, pero el escándalo habría arruinado a Lady Margaret. Era viuda, sin ingresos propios, y vivía de la caridad de la familia Kingsley. Eligió el silencio, y después, cuando todo sucedió, cuando la exiliaron, intentó olvidar, pero la conciencia no la dejaba en paz. Y cuando los médicos le dijeron que le quedaban unas pocas semanas, decidió intentar arreglar algo. ¿Tiene pruebas? ¿Cartas? ¿Notas? En parte. La señora Turner sacó de su ridículo un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta. Es la correspondencia de Isabella con Lord Carrow. Lady Margaret las encontró en su antigua habitación, cuando Isabella se mudó a su propia mansión tras casarse. No hay una confesión directa, pero hay insinuaciones, menciones a un plan, a resolver el problema Mortimer. Suficiente para plantear preguntas. Selina tomó las cartas con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, la tinta desvaída, pero las palabras se leían con claridad. Abrió la primera carta, la caligrafía de Isabella, amplia y segura de sí misma. Estimado Lord Carrow, le agradezco su acuerdo para ayudar en un asunto delicado. Adjunto la primera parte de la suma, como convenimos. Recibirá el resto tras la exitosa conclusión. Recuerde, el baile de junio, el jardín, sobre las 11 de la noche. Lady Me llevará un vestido rosa. Intente ser convincente. I.K. Breve, cautelosa, pero suficientemente incriminatoria. Selina hojeó las demás cartas, 5 en total, escritas durante el mes previo al baile. Eran frías, calculadoras de negocios. Esto puede ayudar, susurró. Pero se necesita más. Se necesita al propio Lord Carrow. Su testimonio. Está en Escocia, le recordó Thomas, que había observado la conversación en silencio. He hecho averiguaciones. Vive en Edimburgo, apenas llega a fin de mes. Las 1000 libras de Isabella se esfumaron rápidamente en las cartas. Entonces vamos a Edimburgo. Selina, son varios días de viaje. Lo sé, pero necesitamos su testimonio. Las cartas están bien, pero un testigo vivo es mejor. Si podemos convencerlo de que diga la verdad, si le ofrecemos protección contra las represalias de Isabella, podría aceptar. Thomas lo pensó y luego asintió. De acuerdo, yo lo organizaré todo. Saldremos pasado mañana, en cuanto preparemos el carruaje y encontremos una dama de compañía adecuada por las apariencias. Yo iré, se ofreció la señora Turner. No tengo ataduras en Londres y quiero ayudar. Lady Margaret lo habría querido así.
Se lo agradezco. Selina le tomó la mano. Por todo, por venir, por las cartas, por su disposición a ayudar. Es lo menos que puedo hacer, pero hay algo más que debes saber. La señora Turner hizo una pausa. Isabela no se detuvo tras su exilio. Se casó con el vizconde Kingsley hace 2 años. El matrimonio fue breve. Él murió en circunstancias misteriosas. Se cayó del caballo durante una cacería. Pero los sirvientes susurraban que asustaron al caballo a propósito. Alguien escondió un cardo en la silla de montar, en la silla de montar. Un escalofrío recorrió la espalda de Selina. Cree que Isabela mató a su marido. No lo afirmo, pero el vizconde Kingsley era viejo y estaba enfermo. El matrimonio se celebró por su título y su fortuna. Tras su muerte, Isabela heredó casi todo. Ahora es una viuda rica, independiente y peligrosa. Razón de más para detenerla, dijo Thomas sombríamente. Si es capaz de asesinar... Por ahora solo son rumores, interrumpió Selina. Centrémonos en lo que podemos probar. El escándalo de hace 5 años, su conspiración con Carrow. Eso es suficiente para destruir su reputación. Discutieron los detalles del viaje durante otra hora. Cuando la señora Turner se fue, prometiendo volver pasado mañana lista para partir, Selina se quedó sola en el salón. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo la habitación de tonos rojizos y dorados. Sostenía las cartas de Isabela en sus manos, esas frágiles hojas de papel, capaces de cambiarlo todo. 5 años de espera, y por fin, el camino hacia la justicia se dibujaba con claridad. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El mayordomo entró con una bandeja de plata. «Milady, ha llegado una carta». El mensajero dijo que era urgente. Selina tomó el sobre. El papel era caro, sellado con lacre negro, con un sello que reconoció al instante. El escudo de los Saint Clair. El corazón se le aceleró. Abrió el sobre con dedos temblorosos. «Lady Selina, le pido disculpas por la molestia, pero necesito reunirme con usted. Mañana, a las 3 de la tarde, en Hyde Park, junto al lago Serpentine. Le ruego que venga. Es importante. Concierne a lo que ocurrió hace 5 años. Sé más de lo que dije ayer. Atentamente, Nicholas St. Clair, vizconde Ashton». Selina releyó la carta 3 veces. ¿Sabe más? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba él relacionado de alguna manera con el plan de Isabela? ¿O había descubierto algo después? Debía reunirse con él. La curiosidad y la necesidad de respuestas superaban la prudencia, pero ir sola era una imprudencia. Nicholas estaba casado, y un encuentro a solas podría generar nuevos rumores. «¡Thomas!», llamó. Su hermano apareció desde la habitación contigua. «¿Qué ocurre?» «Lee». Él recorrió rápidamente la carta con la vista y frunció el ceño. Podría ser una trampa, o simplemente un impulso emocional por su parte. Pero, ¿y si de verdad sabe algo importante? No podemos dejar pasar la oportunidad. «Entonces iré contigo». «No. Tu presencia lo asustaría. No dirá nada sincero con un testigo. Pero llevaré a Violet. Esperará cerca, a la vista, pero no lo suficientemente cerca como para oír. Así se mantendrán las apariencias y podré hablar con él libremente». Thomas dudó, pero asintió. «De acuerdo. Pero estaré cerca por si algo sale mal». El resto de la tarde, Selina lo pasó sumida en pensamientos inquietos. ¿Qué podría saber Nicholas? ¿Por qué había guardado silencio durante 5 años? ¿Y por qué había decidido hablar justo ahora, tras su regreso? La noche llegó lentamente, envolviendo la mansión en la oscuridad. Selina estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando las estrellas sobre Londres. En algún lugar, en otra casa, Nicholas tampoco dormía, preparándose para la reunión de mañana. ¿Pensaría en ella como ella pensaba en él? ¿O simplemente su conciencia no le daba tregua? Mañana lo sabría. Mañana muchas cosas se aclararían, o se complicarían aún más. Hyde Park recibió a Selina con el susurro de las hojas y el canto de las alondras. El sol de abril se filtraba a través de las copas de los árboles, dibujando sombras de encaje en los paseos. El aire era fresco, con un toque de verdor cercano y tierra húmeda.
A lo lejos junto al lago Serpentine, el agua brillaba y cisnes blancos se deslizaban por su superficie, dejando tras de sí círculos que se expandían. Selina caminaba lentamente, sosteniendo una sombrilla, un tributo a la moda y al decoro, aunque el cielo estaba despejado. Su vestido de color marfil con cintas lilas susurraba a cada paso. Lo había elegido a propósito, sobrio, modesto, sin dar pie a habladurías. La reunión de hoy ya era suficientemente arriesgada. Violet caminaba unos pasos por detrás, fingiendo ser una dama de paseo. Habían acordado que su amiga se quedaría en un banco junto a un gran castaño, a la vista, pero lo bastante lejos para no oír la conversación. Thomas, fiel a su palabra, estaba en algún lugar cercano. Selina no lo veía, pero sabía que su hermano la observaba. Nicholas esperaba junto al agua, de espaldas al paseo, una figura alta con una levita azul oscuro, hombros anchos, la cabeza ligeramente inclinada. Miraba el lago y algo en su postura delataba tensión, una lucha interna. Selina se detuvo a unos pasos, armándose de valor. Lord Ashton. Él se giró bruscamente, como si la voz de ella lo hubiera sacado de una profunda reflexión. Sus ojos se encontraron, y en su mirada había tantas emociones, que ella retrocedió un paso involuntariamente. «Ha venido», dijo en voz baja. Temía que se negara. Prometió información. «He venido a Esquenito a escuchar, nada más». «Entiendo». Señaló un sendero a lo largo del lago. «Paseamos. Aquí hay demasiada gente. Lo que quiero decir no es para oídos ajenos». Selina dudó y luego asintió. Caminaron por la orilla, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Violet los siguió a una distancia respetuosa. Durante un tiempo, caminaron en silencio. La brisa agitaba el agua trayendo el olor a algas y a piedra cálida. En algún lugar, unos niños reían. Una niñera llamaba a un niño travieso. El mundo era tan pacífico, tan normal y tan lejano de la tormenta que se desataba en el alma de Selina. «Yo no lo sabía», comenzó Nicholas finalmente, mirando al frente. «Aquella noche, cuando la acusaron, no sabía la verdad. Realmente creí lo que me decían, lo que vi con mis propios ojos. Lo recuerdo. Pero más tarde, pasados unos meses, empecé a dudar. Se detuvo y se volvió hacia ella. Demasiadas cosas no encajaban. Los testigos aparecieron en el momento justo. Lord Carrow, que nunca antes había mostrado interés en usted, de repente estaba en el jardín en ese preciso instante. Empecé a hacer preguntas. ¿Y qué descubrió? Mi padre me detuvo. La voz de Nicholas se volvió dura. El conde de Wiltshire, mi difunto padre, a quien todos consideraban un modelo de honor, dijo que era inútil remover el pasado, que usted ya se había ido, el escándalo se había calmado y era mejor dejar las cosas como estaban, que debía casarme de nuevo, continuar el linaje, olvidar, pero no olvidó. No, lo intenté. Dios es testigo de cuánto lo intenté. Se pasó una mano por la cara, pero usted me perseguía. En cada mujer que conocía la buscaba a usted, y ninguna se le parecía, ninguna reía como usted, ni miraba el mundo con tanta curiosidad y pasión. El corazón de Selina se encogió, pero se obligó a permanecer fría. Eso no explica por qué me invitó aquí, milord. ¿Qué descubrió? Nicholas sacó un papel doblado del bolsillo interior de su levita. Hace 3 semanas estaba en la finca de mi padre, revisando sus papeles. Murió el otoño pasado, como quizás haya oído. En sus documentos personales encontré esto. Le entregó el papel. Selina lo desdobló con dedos temblorosos. Era una carta, fechada en agosto de aquel maldito año. La caligrafía era femenina, elegante. Milord Conde, le agradezco su apoyo en este delicado asunto. El plan ha salido a la perfección. Su hijo está ahora libre de un partido inadecuado, y la señorita Mortimer ha recibido su merecido. La suma adjunta es solo una pequeña muestra de mi gratitud. Espero poder seguir colaborando en el futuro. Con el más profundo respeto, E.K. Selina leyó y releyó sin poder creer lo que veía. El conde de Wiltshire, el padre de Nicholas, formaba parte de la conspiración. Ayudó a Isabela. Su padre, susurró. Él lo sabía. Más que eso, participó. Sí,
La voz de Nicholas estaba llena de amargura. No quería creerlo. Releí esta carta docenas de veces, esperando estar equivocado. Pero los hechos son irrefutables. Mi padre la consideraba un partido inadecuado para mí. Su familia era noble, pero no lo suficientemente rica, no lo suficientemente influyente. Quería que me casara con alguien de los círculos más altos. Cuando anuncié nuestro compromiso, se opuso. Discutimos, y entonces ocurrió el escándalo. Y lo utilizó, o ayudó a crearlo. Isabella Kingsley era sobrina de un viejo amigo suyo. Se conocían desde hacía años. Creo que ella acudió a él con el plan, o él mismo le ofreció ayuda. No importa, el resultado es el mismo. Nos traicionó a ambos. A mí, su propio hijo, y a usted, una mujer inocente. Selina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero se obligó a contenerlas. Lloraría más tarde, a solas. Ahora necesitaba claridad mental. ¿Por qué no vino a mí antes? ¿Por qué esperó a mi regreso? No sabía dónde estaba. Nicholas dio un paso más cerca, y en su voz sonaba la desesperación. Su hermano se negaba a darme su dirección. Respondía a mis cartas con negativas, diciendo que no deseaba comunicarse, y yo lo entendía. Después de lo que hice, de cómo actué, no tenía derecho a pedir perdón. Lo entendía correctamente. Selina, por favor, escúcheme hasta el final. La tomó de la mano, y ella no la apartó, demasiado conmocionada por las revelaciones. Cuando encontré esta carta, comprendí la profundidad de la traición. No solo la de su exilio, sino la de que mi propio padre me considerara tan débil como para manipular mi vida. Estaba furioso. Quería ir a buscarla de inmediato, pero entonces me enteré de su regreso. Y decidió que una reunión en el parque lo arreglaría todo. Su voz fue cortante, pero Nicholas no retrocedió. Decidí que merecía saber la verdad, toda la verdad. Esta carta es la prueba de la culpabilidad de Isabella Kingsley y de mi padre. Puede usarla para limpiar su nombre. Selina lo miró largamente, estudiando cada rasgo de su rostro. Parecía mayor que 5 años atrás. Las líneas junto a sus ojos, las canas en sus sienes, el cansancio en su mirada. El matrimonio no lo había hecho feliz, eso era evidente. Está casado, Nicholas. Él se estremeció al oír su nombre. Sí, y ese es mi castigo. Caroline es una buena mujer, amable, dócil, obediente. La esposa perfecta según los estándares de la sociedad, pero no la amo, no puedo. Porque todo mi corazón se quedó con usted, en aquel maldito jardín, donde le di la espalda a la única mujer que he amado. No diga eso, susurró Selina, retrocediendo. No tiene derecho. Lo sé, pero tenía que decirlo. Al menos una vez, antes de que desaparezca de mi vida de nuevo. No voy a desaparecer. Estoy aquí, en Londres, y pienso quedarme. Restauraré mi nombre, desenmascararé a Isabella y toda la sociedad sabrá la verdad. Y usted, Lord Ashton, puede ayudarme en esto o mantenerse al margen. Pero entre nosotros, todo ha terminado. Hace 5 años, en la biblioteca de Cavendish House. Selina, no. Levantó una mano, deteniéndolo. Usted tomó una decisión. No me creyó cuando era lo más importante. Y ahora está casado y atado por el deber a otra mujer. Lo que sea que hubo entre nosotros está muerto y enterrado. Mis sentimientos están vivos. Entonces esa es su carga, no la mía. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Le agradezco la carta. Es una prueba importante. ¿Puedo quedármela? Él le entregó la carta en silencio, y sus dedos se rozaron por un instante. Una chispa recorrió su piel, y Selina retiró la mano apresuradamente, guardando la carta en su ridículo. Si necesita más ayuda, dijo Nicholas en voz baja, testimonios, influencia en la sociedad. Cualquier cosa que pueda ayudar a restaurar su honor, estoy a su servicio. ¿Por qué? Por sentimiento de culpa. Por amor. Lo dijo simplemente, sin dramatismo. Y por eso las palabras sonaron aún más terribles. La amo, Selina. La amaba entonces, la amo ahora, y la amaré hasta el fin de mis días. Aunque nunca me perdone,
Aunque me odie, eso no cambiará lo que siento. Selina cerró los ojos, luchando contra el deseo de llorar, de gritar, de golpearlo. ¿Cómo se atrevía a decirle eso ahora, cuando todo estaba perdido, cuando entre ellos se interponían años de dolor y una esposa ajena? Váyase, exhaló. Por favor, simplemente váyase. Selina, váyase. Él se quedó inmóvil, como si ella lo hubiera abofeteado, y luego asintió lentamente. Hizo una reverencia con una cortesía impecable y se alejó por el paseo. Selina lo siguió con la mirada, hasta que su alta figura se disolvió entre los árboles y los paseantes. Solo entonces se permitió desplomarse en el banco más cercano. Le temblaban las manos, la respiración se le entrecortaba y el mundo se desdibujaba ante sus ojos. Violet estuvo a su lado al instante. «Selina, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho?» «La verdad», susurró Selina. «Me ha contado la verdad. Y es peor de lo que pensaba». Le enseñó la carta a su amiga. Violet leyó, y su rostro palideció. Dios mío, el conde de Wiltshire, el padre del vizconde, estaba implicado en la conspiración. Isabela no actuó sola. Tenía un aliado, influyente y sin escrúpulos. Juntos destruyeron mi vida como si fuera un juego, una diversión. Pero ahora tienes pruebas, Selina. Esta carta, además de las que te dio la señora Turner. Esto ya es serio. No es suficiente. Selina se enderezó, secándose las lágrimas que habían asomado. La gente podría decir que las cartas son falsas. Se necesita un testigo vivo. Lord Carrow. Debemos ir a Edimburgo como planeamos. ¿Estás segura de que estás en condiciones? Después de esta conversación, lo estoy. Selina se levantó alisándose las faldas. Nicholas St. Clair tomó su decisión hace 5 años y la ha confirmado hoy. Él se queda en su vida, yo en la mía. Pero su confesión y esta carta me ayudarán a restaurar la justicia. Y lo haré, Violet. Pase lo que pase. Regresaron al carruaje que las esperaba. Thomas estaba junto al vehículo, y una sola mirada al rostro de su hermana le bastó para comprender que el encuentro había sido duro. «A casa», ordenó Selina al cochero. Por el camino le contó a su hermano sobre la carta y las confesiones de Nicholas. Thomas escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose con cada palabra. «El conde de Wiltshire», gruñó finalmente. Siempre sentí que algo no encajaba en él. Demasiado frío, demasiado calculador. Pero pensé que eran solo modales aristocráticos, y era simplemente un manipulador sin corazón. «Por suerte está muerto», dijo Selina con firmeza. «De lo contrario, no sé qué le habría hecho. Pero Isabela está viva, y pagará por los dos». El resto del día transcurrió en preparativos para el viaje. Selina escribió una carta a la señora Turner, confirmando la partida para pasado mañana. Ordenó a su doncella que preparara los baúles de viaje. Releyó todas las cartas que tenía, trazando un plan de acción en su mente. Por la noche, cuando la mansión se sumió en el silencio, se sentó en su dormitorio junto a la ventana, mirando las luces de Londres. En algún lugar, en una de esas mansiones iluminadas, Nicholas tampoco dormía. Pensaría en ella. ¿Se arrepentiría de las palabras que había dicho? «La amo, Selina». Esas palabras resonaban en su cabeza, como un hechizo, como una maldición. Ella también lo amaba. Dios, cómo lo amaba. 5 años no habían borrado ese sentimiento, solo lo habían sepultado bajo capas de dolor e ira. Pero hoy, cuando él estaba a su lado, cuando la miraba con tanta súplica, todo había vuelto con la misma fuerza. Pero estaba casado, y ella no podía. No tenía derecho a destruir un matrimonio ajeno, por muy infeliz que fuera. Lady Caroline era inocente de lo ocurrido. No merecía convertirse en víctima de los sentimientos de otros. Selina se levantó y se acercó a un joyero sobre el tocador. Dentro había una vieja carta, la misma que Nicholas le había escrito tras su primer encuentro en el baile de la duquesa de Marlborough, 6 años atrás. La había guardado todos esos años, como un talismán, como un recordatorio de un tiempo en que todo era simple y maravilloso.
Lady Selina, no puedo dejar de pensar en usted. Su sonrisa ilumina los rincones más oscuros de mi alma. Por favor, permítame verla de nuevo. Su devoto, Nicholas. Breve, sin pretensiones, pero sincera. Recordaba cómo le temblaban las manos la primera vez que la leyó, cómo su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Selina acercó la carta a la vela. El papel prendió, el fuego lamió los bordes, devorando las palabras, los recuerdos, el pasado. Observó cómo se convertía en cenizas y sintió que algo en su interior se liberaba. El pasado se había quemado. Solo quedaba el presente y el futuro, un futuro que ella misma construiría. Sin Nicholas, sin ilusiones, sin la esperanza de que los milagros ocurrieran. Al día siguiente, llegó una nota de Isabella Kingsley. Selina reconoció la caligrafía en el sobre y lo miró durante un largo rato antes de abrirlo. Lady Selina, su reciente comportamiento en la recepción de la duquesa fue indigno y ofensivo. Le recomiendo que abandone Londres antes de que la situación empeore. Hay cosas de las que es mejor no hablar en público. Se lo advierto como amiga. Lady Isabella Kingsley. Selina releyó la nota y se echó a reír. Una risa fría, sin alegría. Me está amenazando. Cree que me asustaré y huiré de nuevo. ¿Qué responderás? Preguntó Thomas, que leía por encima de su hombro. Nada. Las palabras no tienen sentido. Que mis acciones hablen por mí. Arrojó la nota a la chimenea y observó cómo se retorcía y ennegrecía entre las llamas. Pasado mañana partirían hacia Edimburgo. Allí, en las brumosas calles de la ciudad escocesa, esperaba Lord Carrow, el hombre cuya confesión podría cambiarlo todo. Selina lo haría hablar, a cualquier precio. La guerra no había hecho más que empezar, y ella pensaba ganarla. El viaje a Edimburgo duró 4 días. 4 largos días de traqueteo en el carruaje, de noches en posadas al borde del camino que olían a humedad y a madera vieja, de desayunos con pan insípido y té fuerte. Selina miraba por la ventanilla los paisajes cambiantes. Las verdes colinas de Inglaterra daban paso gradualmente a las austeras tierras altas de Escocia, donde el brezo se aferraba a las rocas y el viento doblegaba los escasos árboles. La señora Turner resultó ser una agradable compañera de viaje. Le contó sobre sus años de servicio con Lady Margaret, sobre cómo la sobrina se fue transformando de una joven caprichosa en una mujer calculadora, capaz de cualquier cosa por sus objetivos. Cada historia añadía un trazo al retrato de Isabella Kingsley, haciéndola cada vez más repulsiva y al mismo tiempo comprensible. Era producto de una sociedad que valoraba la belleza y la riqueza por encima de la honestidad, donde a una mujer solo se le permitía conseguir lo que quería a través de la manipulación y la intriga. «Sabe, Lady Selina», dijo la señora Turner la tercera noche, cuando se detuvieron en una pequeña posada cerca de la frontera. Lady Margaret me dijo una vez que Isabella nunca amó de verdad al vizconde Ashton. Amaba la idea de ser vizcondesa, amaba la idea de vencerla a usted. Para ella, era una competición, un juego en el que debía ganar a toda costa. Selina removió lentamente su té, mirando el fuego en el hogar de la posada. Entonces perdió. Nicholas no se casó con ella, sino con Lady Caroline, pero destruyó su compromiso. A sus ojos esa fue la victoria. Entonces yo le mostraré lo que es una verdadera derrota. Thomas, sentado junto a la ventana con su pipa, se volvió hacia ellas. Llegaremos a Edimburgo mañana al mediodía. He hecho averiguaciones a través de un conocido. Lord Carrow vive en el casco antiguo, cerca de la Royal Mile. No con lujos, pero tampoco en la miseria. Alquila unas habitaciones encima de una librería. ¿Sabe de nuestra llegada?, preguntó Selina. No. He decidido que es mejor pillarlo por sorpresa. Si le avisamos podría huir o prepararse para mentir. ¡Prudente! Selina pasó una noche inquieta. La estrecha cama de la posada crujía a cada movimiento. El viento aullaba fuera y a través de las delgadas paredes se oían los ronquidos de otros huéspedes. Pero sobre todo, sus pensamientos no le daban tregua.
Mañana se encontraría con el hombre que, por dinero, había aceptado destruir su vida. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo obligaría a decir la verdad? Recordó aquella noche en el jardín de Cavendish House. Lord Carrow era entonces joven, de unos 25 años, atractivo de una manera ruda, cabello rubio, ojos azules, una sonrisa arrogante. Se le acercó cuando ella salió a tomar el aire después del sofocante salón de baile y le habló del tiempo, de las flores del jardín, una conversación social normal, y de repente la agarró, la atrajo hacia él e intentó besarla. Ella lo apartó, pero en ese momento, de un recodo del sendero, aparecieron los testigos, Lady Harrington, el conde Morris, la propia Isabela. Sus exclamaciones de indignación, su fingido estupor, sus miradas condenatorias. Lady Selina, en el jardín, con Lord Carrow, Dios mío. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Carrow se retiró al instante, balbuceando disculpas, y desapareció en la oscuridad del jardín. Y ella se quedó sola ante el juicio de la sociedad, sin defensa, sin derecho a explicarse. Al final de la velada, todo el baile sabía del escándalo. Al día siguiente, Nicholas rompió el compromiso. Ahora, 5 años después, encontraría a Carrow y lo obligaría a confesar. Debería haberlo hecho entonces, haber mostrado una pizca de honor. Pero guardó silencio, tomó el dinero y huyó. Un cobarde y un canalla. Edimburgo los recibió con un cielo gris y un viento frío del mar. La ciudad se extendía sobre colinas, edificios antiguos se alzaban hacia el cielo, y el castillo dominaba todo como un guardián de piedra. Las calles eran estrechas, empedradas, y olían a mar, a humo y a una extraña mezcla de especias de las tiendas. El carruaje se detuvo frente a un respetable hotel en Princess Street. Thomas instaló a las damas en sus habitaciones y él mismo fue a explorar para encontrar la dirección exacta de Carrow y asegurarse de que estaba en casa. Selina estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando el castillo envuelto en la niebla. Edimburgo era hermoso, con una belleza austera y antigua. Todo allí respiraba historia. Cada piedra, cada calle, recordaba siglos de luchas, traiciones y grandes hazañas. En una ciudad así, la mentira parecía especialmente mezquina y patética. «Milady», entró la señora Turner con una bandeja de té. «Debe comer algo. El viaje ha sido largo. Se lo agradezco. Pero no tengo apetito. Estoy demasiado nerviosa». «Lo entiendo, pero necesitará fuerzas para la conversación que le espera. Dudo que Lord Carrow se muestre cooperativo». «Entonces haré que lo sea». 1 hora después, regresó Thomas. Su rostro era sombrío. «Lo encontré. Está en casa. Pero hay un problema. Carrow está enfermo. Su casera, la dueña de la librería, dijo que lleva un mes en cama. Tisis». Selina se quedó helada. «¿Se está muriendo?» «Eso parece. El médico le da unas semanas, quizás un mes. La casera se sorprendió de nuestra visita. Dijo que no tiene amigos, nadie lo visita. Mejor para nosotros, un hombre moribundo podría querer limpiar su conciencia. O por el contrario, endurecerse y negarse a hablar. Selina, ¿estás segura?» «Absolutamente». Fueron los tres, Selina, Thomas y la señora Turner. La librería estaba en un edificio antiguo en la Royal Mile, entre una tienda de antigüedades y un taller de reparación de relojes. El olor a libros viejos y a polvo los golpeó en cuanto cruzaron el umbral. Detrás del mostrador había una mujer de mediana edad, con gafas y rostro cansado. «Venimos por Lord Carrow», dijo Thomas. «Lord Thomas Mortimer y Lady Selina Mortimer. Tenemos un asunto importante». La mujer los miró con curiosidad. «Mortimer, ese nombre le resulta familiar. Deliró con él hace unas noches, con la fiebre. Suban al segundo piso, la última puerta a la izquierda. Pero no lo cansen demasiado, está muy débil. La escalera era empinada y estrecha. Los escalones crujían bajo sus pies. Arriba olía a medicinas y a enfermedad». Thomas llamó a la puerta. No hubo respuesta, así que la empujó. La habitación era pequeña, escasamente amueblada. Una cama junto a la ventana,
una mesa con restos de comida, un sillón con la tapicería gastada. Y en la cama, bajo un montón de mantas, yacía un hombre al que Selina apenas reconoció. Lord David Carrow se había convertido en una sombra de lo que fue. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los ojos hundidos. Su cabello rubio se había vuelto ralo y sin brillo. Tosía, una tos terrible y profunda que sacudía todo su cuerpo. Cuando la tos cesó, giró la cabeza y los vio. Sus ojos se abrieron de par en par por el reconocimiento y el miedo. Usted, graznó. Lady Selina Mortimer. Sí, soy yo. Selina entró en la habitación y Thomas cerró la puerta tras ellos. La señora Turner se quedó junto a la puerta, como testigo silencioso. ¿Cómo me han encontrado? Carrow intentó incorporarse, pero las fuerzas lo abandonaron y se desplomó de nuevo sobre las almohadas. Eso no importa. Lo importante es que estoy aquí. Y he venido por la verdad, Lord Carrow, sobre aquella noche, sobre lo que ocurrió en el jardín de Cavendish House. Él se giró, mirando por la ventana. Eso fue hace mucho tiempo. No tiene importancia. La tiene para mí. Aquella noche destruyó mi vida, mi nombre, mi futuro. Y usted formó parte de la conspiración. Le pagaron. Lady Isabella Kingsley le pagó para que me comprometiera. El silencio se hizo pesado. Carrow respiraba con dificultad. Cada inspiración era un esfuerzo. No sé de qué habla. No mienta. Selina sacó las cartas de su ridículo y las arrojó sobre la cama. Tengo pruebas. Su correspondencia con Isabela, menciones al trato, al pago, todo está escrito. Carrow miró las cartas y algo se quebró en su mirada. ¿A qué ha venido? ¿A vengarse? Ya me estoy muriendo. ¿Qué más quiere? Una confesión pública y por escrito de lo que ocurrió, que actuó por encargo de Isabella Kingsley, que yo era inocente. Es todo lo que necesito. Firme la confesión y lo dejaré en paz. ¿Y si me niego? Thomas dio un paso adelante. Su voz era fría. Entonces entregaré estas cartas a los tribunales. Lo acusarán de calumnia, de conspiración para difamar a una dama noble. Sí, se está muriendo, pero pasará sus últimos días en la cárcel, en la deshonra. O puede hacer lo correcto, quizás lo primero correcto en los últimos 5 años, y ayudar a restaurar la justicia. Carrow volvió a toser, larga y dolorosamente. Cuando el ataque pasó, tenía sangre en los labios. Se la limpió con una mano temblorosa. ¿Por qué debería creerla? ¿Que me dejará en paz? Porque no tengo motivos para mentir, dijo Selina en voz baja. Y porque, por lo que parece, no le queda mucho tiempo para limpiar su conciencia. ¿Quiere morir con ese pecado sobre su alma? Él la miró largamente, estudiando su rostro, como si intentara encontrar una respuesta en sus ojos. No quería. Exhaló finalmente. No quería hacerlo. Pero las deudas. Tenía deudas enormes. Los acreedores me amenazaban con la cárcel. Isabela me ofreció una salida. 1000 libras por una noche. Parecía tan simple entonces. No pensé en las consecuencias para usted. Simplemente no pensé. Pero luego huyó. Tomó el dinero y desapareció en Escocia. Sí, porque tenía miedo. El escándalo fue mayor de lo que esperaba. La exiliaron, el compromiso se rompió. Comprendí que si me quedaba, alguien empezaría a investigar más a fondo. Y huí como un cobarde. Se rió con amargura y la risa se convirtió en tos. El dinero lo malgasté en un año. Cartas, vino, mujeres. Luego empezó la enfermedad. El karma, supongo. No es el karma, dijo Selina, y en su voz había una extraña suavidad. Es solo la vida, a veces cruel, a veces justa. Lord Carrow, no me alegro de su sufrimiento, pero necesito su confesión. Por escrito y firmada, escriba la verdad y me iré. No volverá a verme nunca más. Carrow asintió lentamente. De acuerdo. Traigan papel y pluma. Escribiré todo lo que sé. Sobre todo. Thomas encontró utensilios de escritura en la habitación. Carrow se incorporó con dificultad,
apoyándose en las almohadas, y tomó la pluma con mano temblorosa. Escribió lentamente, con pausas cuando la tos lo sacudía. Selina observó cómo aparecían las palabras en el papel. La confesión que tanto había esperado. Yo, David Carow, conde de Northampton, confieso por la presente que en junio de 1820 actué bajo las instrucciones y a cambio de un pago de Lady Isabella Kingsley, se me encomendó comprometer a Lady Selina Mortimer en el baile de Cavendish House mediante la escenificación de una escena romántica en el jardín. Recibí 1000 libras por llevar a cabo esta tarea. Lady Selina Mortimer era inocente y se resistió a mis acciones. Todo lo que siguió fue el resultado del engaño y la calumnia, organizados por Lady Isabella Kingsley con la ayuda de otras personas. Firmado de mi puño y letra en Edimburgo, el 30 de abril de 1825, David Carow le entregó el papel a Selina. Le temblaba tanto la mano que la tinta se corrió en varios lugares, pero la firma era legible. ¿Eso es todo? ¿Soy libre? Sí. Selina dobló cuidadosamente la confesión y la guardó en su ridículo. Se lo agradezco, Lord Carow. Ha hecho lo correcto. Lo correcto, repitió él con amargura. Después de 5 años. ¿De qué sirve? De más de lo que cree. Salieron de la habitación en silencio. Abajo en la librería, Thomas le dejó a la casera unos cuantos billetes. Para Lord Carow, para medicinas y un médico. La mujer aceptó el dinero con sorpresa y gratitud. Son ustedes gente amable. No muchos se preocupan por él. En la calle, Selina se detuvo, respirando el aire frío de Edimburgo. En sus manos tenía la confesión, el documento que lo cambiaba todo. La prueba de su inocencia, el arma contra Isabella. ¿Volvemos a Londres?, preguntó Thomas. Sí, de inmediato. Cuanto antes mejor. Hicieron el viaje de vuelta en 3 días, cambiando de caballos en cada posta, sin apenas detenerse a dormir. Selina dormía a ratos en el carruaje, apretando contra su pecho el ridículo con los preciosos documentos. Las cartas de Isabella, la confesión del conde de Wiltshire, el testimonio de Carow, todo lo necesario para una victoria total. Londres los recibió la tarde del 6º día. La ciudad estaba iluminada por miles de luces, las calles llenas de carruajes y peatones. La vida seguía su curso, sin saber que una tormenta estaba a punto de estallar. En la mansión de Grosvenor Square los esperaba Violet. Se lanzó a los brazos de Selina. Por fin, estaba desesperada. «Cuéntamelo todo». Selina le mostró la confesión de Carow. Violet leyó, y sus ojos se humedecieron. «Dios mío, Selina, lo has conseguido. Has demostrado tu inocencia». «Todavía no. Tengo las pruebas, pero hay que hacerlas públicas de la manera correcta. Necesito que toda la sociedad las vea, que las crea, y que Isabella no tenga tiempo de huir o de inventar una nueva mentira». «¿Qué tienes en mente?» Selina sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa fue genuina, sin amargura. Un baile. Un gran y suntuoso baile para celebrar mi regreso. Invitaré a toda la alta sociedad de Londres, duques, condes, vizcondes, todos los que me juzgaron hace 5 años. Y allí, en público, presentaré las pruebas. Que vean la verdad con sus propios ojos, que la oigan con sus propios oídos, que Isabella Kingsley se enfrente al juicio de la sociedad, como yo lo hice en su día. «Es audaz», susurró Violet, «y peligroso. Intentará impedirlo». «Que lo intente. Estoy preparada». Thomas asintió con aprobación. «¿Cuándo celebraremos ese baile?» «En 2 semanas. Es tiempo suficiente para prepararlo todo y enviar las invitaciones. Alquilaremos el salón más lujoso, contrataremos a los mejores músicos, lo decoraremos con flores. Será el evento de la temporada». «¿Y el final de tu historia?», añadió Violet. «No». Selina negó con la cabeza. «No el final. El comienzo de una nueva vida. Una vida donde mi nombre esté limpio, donde esté libre del pasado, donde pueda empezar de nuevo». En los días siguientes, la mansión de los Mortimer se convirtió en un hervidero de actividad.
Se escribieron y enviaron las invitaciones, y a cada una le siguió una respuesta de confirmación. La curiosidad era demasiado fuerte, el escándalo demasiado tentador como para negarse. Isabella Kingsley también recibió una invitación, la más lujosa, con una nota personal de Selina. Espero que pueda asistir. Habrá un espectáculo digno de su atención. Nicholas envió una nota preguntando si podía ayudar. Selina respondió brevemente. Su presencia en el baile será ayuda suficiente. Gracias. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar la gran noche. Y Selina esperó, paciente, como un cazador antes del disparo decisivo. La noche del 15 de mayo fue cálida y despejada. El sol poniente teñía Londres de tonos dorados y miel, convirtiendo el Támesis en un río de metal fundido. En Clarence Hall, una lujosa mansión en Mayfair que Selina había alquilado para el baile, ya ardían cientos de velas en candelabros de cristal, reflejándose en los espejos y creando una ilusión de luz infinita. Selina estaba de pie frente al espejo de su tocador, mientras Mary le daba los últimos retoques. El vestido era una obra de arte, de un profundo color zafiro, casi negro en la sombra, y con destellos azules a la luz. La seda caía desde un talle alto, ceñido por una cinta de plata, y las mangas abullonadas de organza transparente dejaban los hombros al descubierto. El escote era atrevido, pero no provocador. Llevaba el cabello recogido en un peinado alto con hilos de plata entrelazados y algunas rosas blancas. En su cuello, un collar de zafiros, una joya de la familia Mortimer que ya había lucido su abuela. «Está usted preciosa, mi lady», susurró Mary con admiración, «como una reina». «Hoy debo ser más fuerte que una reina», respondió Selina, examinando su reflejo. La mujer del espejo la miraba con ojos tranquilos y decididos. 5 años de dolor y exilio la habían fortalecido, convirtiéndola de una joven ingenua en una guerrera. Llamaron a la puerta. Thomas entró con su traje de noche, impecablemente elegante. Los invitados empiezan a llegar. La duquesa de Devonshire ya está aquí, con Lady Agatha Forbes, el conde de Surrey, el vizconde Rutland, la familia Pembroke. El salón se llena rápidamente. ¿Isabela? Aún no. Pero han visto su carruaje en Piccadilly, así que no tardará. ¿Y el vizconde Ashton? Thomas hizo una pausa. Llegó hace 10 minutos, con su esposa. Esperan en el salón. Selina asintió, reprimiendo una punzada de dolor en el pecho. Por supuesto había venido con su esposa. Así debía ser. La noche de hoy no trataba sobre él, ni sobre ellos. Hoy era el día de la justicia. Entonces es la hora, dijo, tomando su abanico, un delicado encaje sobre varillas de plata, y se dirigió a la puerta. El salón de baile de Clarence Hall era magnífico. Techos altos con frescos, columnas de mármol blanco, un parqué pulido hasta brillar como un espejo. Por todas partes había enormes jarrones con rosas blancas y lirios, llenando el aire de un dulce aroma. La orquesta, en un estrado, tocaba un vals de Strauss. La melodía fluía suave y solemne. Los invitados ya llenaban el salón, un mar de vestidos de seda, el brillo de las joyas, sobrios trajes masculinos. Las conversaciones cesaron cuando el mayordomo anunció: «Lady Selina Mortimer». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Selina comenzó a bajar la amplia escalera hacia el salón, con la espalda recta y la cabeza alta. Cada paso era lento, seguro. Sentía las miradas sobre ella, evaluadoras, curiosas, condenatorias, admiradas, que miraran, que vieran. Al pie de la escalera, la recibió la duquesa de Devonshire. «Selina querida, los has eclipsado a todos. Este baile se recordará durante años, lo presiento. Gracias, su señoría». «Me alegro de que haya venido. No me lo habría perdido por nada del mundo». La duquesa bajó la voz. «Corren rumores de que hoy habrá sensaciones. ¿Es cierto?» «Ya lo verá», sonrió Selina enigmáticamente. La siguiente hora transcurrió en una serie de saludos. Selina pasaba de un grupo a otro, aceptando cumplidos, intercambiando cortesías, bailando las danzas de rigor. Lord Rutland fue galante.
el conde de Wellington ingenioso, el viejo duque de Marlborough contó largas historias de bailes pasados, pero a través de todo ello veía a Nicholas. Estaba de pie junto a una columna con su esposa, y su mirada seguía a Selina por el salón. Lady Caroline estaba encantadora con un vestido rosa y perlas. Sonreía y asentía en las conversaciones, pero parecía pálida junto a su marido. Apenas hablaban entre sí, manteniendo solo una apariencia de cercanía conyugal. A las 9 apareció Isabella Kingsley. Su llegada fue teatral. Un vestido blanco como la nieve, bordado con hilos de oro, diamantes en el pelo y en el cuello. Entró con la cabeza bien alta, acompañada de dos admiradores, jóvenes lores claramente cautivados por su belleza. Selina observaba desde el otro lado del salón. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud de parejas que bailaban, y por un instante el tiempo se detuvo. En los ojos de Isabella se leía desprecio y desafío. En los de Selina, una fría determinación. El juego había comenzado. Isabella se movía por el salón, reuniendo a su alrededor a sus cortesanos, riendo, coqueteando, atrayendo la atención. Estaba en su elemento, la reina del baile, el centro de atención. Pero Selina no tenía prisa. Paciencia. Todo a su tiempo. A las 10, la música cesó. El mayordomo golpeó el suelo con su bastón, pidiendo atención. Thomas apareció junto a Selina, ofreciéndole el brazo. Se dirigieron al centro del salón y un círculo de invitados se cerró a su alrededor. «Queridos amigos», comenzó Selina, y su voz resonó por el salón, clara y fuerte. «Les agradezco que hayan venido esta noche. Esta velada es especial para mí. Hace 5 años abandoné Londres en la deshonra y el exilio. Mi nombre fue manchado, mi honor puesto en duda. Me fui creyendo que la justicia no existía, que la mentira siempre ganaba. El salón quedó en silencio. Todos escuchaban conteniendo la respiración. Pero me equivocaba. La justicia existe. Solo que a veces necesita tiempo y ayuda. No he regresado para pedir perdón. He regresado para revelar la verdad sobre lo que ocurrió hace 5 años. Sobre quién es el verdadero culpable del escándalo que destruyó mi vida. Un susurro recorrió el salón. Isabella palideció, pero su rostro permaneció impasible. En junio de 1820, en el baile de Cavendish House, se me acusó de comportamiento indecoroso. Los testigos afirmaron haberme visto en una situación comprometedora con Lord David Carow. Esas acusaciones eran una mentira. Una mentira cuidadosamente planeada y bien pagada. Selina sacó un fajo de cartas de su ridículo. Tengo pruebas. Las cartas de Lady Isabella Kingsley a Lord Carow, en las que se discute el plan para desacreditarme. La confesión escrita del difunto conde de Wiltshire sobre su participación en la conspiración. Y, lo más importante, la confesión de puño y letra de Lord Carow, escrita por él hace 3 semanas en Edimburgo antes de morir. Un murmullo de voces se alzó como una ola. La gente se miraba, susurraba, observaba a Isabella. «Es mentira». La voz de Isabella cortó el ruido. Dio un paso adelante. Sus ojos brillaban de rabia. «Una sucia calumnia, no tiene ninguna prueba». Al contrario. Selina le entregó las cartas a la duquesa de Devonshire. «Por favor, su señoría, lea en voz alta, que todos lo oigan». La duquesa tomó las cartas, se puso las gafas y comenzó a leer. Primero, la carta de Isabella a Carow con la mención al asunto delicado y la promesa de pago. Luego, la confesión del conde de Wiltshire. Finalmente la última. El testimonio de Carow, escrito con la mano temblorosa de un hombre moribundo. Con cada palabra, el rostro de Isabella se volvía más blanco. Intentó objetar, pero la voz se le quebró. Se formó un vacío a su alrededor. Los invitados se apartaron como si estuviera apestada. «Es una falsificación. Alguien ha fabricado esas cartas». «La caligrafía se puede verificar», dijo Thomas fríamente. «Tenemos otras cartas suyas para comparar. Y la firma de Lord Carow está certificada por testigos en Edimburgo». Isabella miró a su alrededor, buscando apoyo, aliados. Pero todos se apartaban. Lady Pembroke se cubrió con el abanico, alejándose ostentosamente. El conde de Surrey negó con la cabeza con disgusto.
Incluso sus admiradores, los jóvenes lores, se disolvieron entre la multitud. ¿Por qué?, preguntó Celina en voz baja, acercándose. ¿Por qué lo hizo Isabela? Yo nunca le hice ningún mal. «Usted estaba en mi lugar», gritó Isabela, y la máscara de belleza fría se resquebrajó, revelando la ira y la envidia. «El vizconde Ashton debería haber sido mío. Yo lo vi primero, yo lo deseaba más. Pero la eligió a usted, una insignificante señorita Mortimer con su modestia y su virtud. Usted no lo merecía. ¿Y usted sí lo merecía?» La voz de Nicholas cortó el silencio. Dio un paso adelante. Su rostro era de piedra. «Me merecía destruyendo la vida de una mujer inocente. Engañando, sobornando, mintiendo. Nicholas». Isabela extendió una mano hacia él, pero él retrocedió. «No se atreva a pronunciar mi nombre. Es usted un monstruo hermoso y encantador, pero no por ello menos despreciable». Isabela lo miró a él, a Celina, a la multitud de rostros juzgadores a su alrededor. Algo se rompió en ella definitivamente. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida, con las faldas ondeando tras ella. El salón la despidió con un silencio sepulcral. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el silencio estalló en conversaciones. Todos hablaban a la vez, indignados, emocionados, admirados. La duquesa de Devonshire se acercó a Celina y la abrazó. «Querida, ha estado magnífica. Este ha sido el baile más impresionante de los últimos 20 años. Su nombre está limpio, su honor restaurado. La sociedad le pedirá perdón». «No necesito el perdón de la sociedad», dijo Celina cansada. Solo necesitaba la verdad y la justicia. La música volvió a sonar. Los invitados regresaron gradualmente al baile y a que las conversaciones, aunque el tema era uno solo: la revelación de Isabella Kingsley. Celina salió a la terraza. Necesitaba aire y silencio. El jardín de abajo estaba iluminado por faroles y el aroma de las rosas ascendía hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban sobre Londres, indiferentes a los dramas humanos. Celina se apoyó en la balaustrada, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas finalmente la abandonaba. Lo había hecho. Había demostrado su inocencia, desenmascarado a los culpables, restaurado el honor de su familia. Entonces, ¿por qué sentía un vacío en el pecho? Celina se dio la vuelta. Nicholas estaba en las puertas de la terraza, su silueta oscura contra la luz del salón. Vizconde Ashton intentó mantener la formalidad, pero su voz temblaba. «Por favor, no, no ahora». Se acercó y a la luz de los faroles vio su rostro, atormentado, lleno de dolor. Quería decir: «Lo que has hecho hoy ha sido increíble. Has demostrado que la verdad es más fuerte que la mentira, que el honor se puede restaurar». «Demasiado tarde para nosotros», susurró ella. «Lo sé». Se detuvo a un paso de ella, sin tocarla, sin acercarse más. «No pido perdón, no pido una segunda oportunidad. Sé que no merezco ni lo uno ni lo otro, pero quiero que sepas que te amo. Te amaba entonces, te amo ahora. Eso no cambiará, aunque viva 100 años». Las lágrimas asomaron a los ojos de Celina, pero no las dejó caer. «Y yo no sé si te amo, Nicholas. Una parte de mí recuerda el amor que hubo entre nosotros, pero otra parte recuerda el dolor, la traición, la soledad. No puedo perdonarte. No ahora. Quizás nunca. Lo entiendo. Estás casado. Tienes un deber con tu esposa, con tu familia. Y no seré la causa de la destrucción de un matrimonio ajeno. Caroline no tiene la culpa de nuestros errores». «Tienes razón, como siempre». Sonrió con tristeza. «Entonces, déjame decirte una última cosa. Eres la mujer más fuerte, más asombrosa que he conocido. Mereces la felicidad. Encuéntrala, Celina, con alguien que sea digno de ti, que nunca dude, que nunca traicione. Y tú, viviré con mi elección. Es mi castigo y mi cruz». Hizo una reverencia, formal e impecable, como corresponde entre conocidos en un baile. Luego se dio la vuelta y regresó al salón. Celina lo siguió con la mirada.
y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de liberación. Lo había dejado ir. Había dejado ir el pasado, el dolor, las esperanzas de lo que nunca sería. Nicholas seguiría siendo parte de su historia, pero no de su futuro. ¿Selina? Violet apareció en la terraza. ¿Estás llorando? No. Sí. No lo sé. Selina se secó las lágrimas y se rió a través de ellas. Es solo que todo ha terminado, Violet. 5 años de lucha, y todo ha terminado. Mi nombre está limpio, mis enemigos desenmascarados, y soy libre. ¿Libre para qué? Para vivir una vida de verdad, la que yo misma elija. Regresaron juntas al salón. El baile continuaba, música, danzas, risas. Pero ahora Selina veía sonrisas sinceras, respeto en las miradas. Varias damas se acercaron a disculparse por su antiguo juicio. Jóvenes lores le pedían un baile. Viejos amigos de la familia, aquellos que antes temían asociarse con ella, ahora la halagaban. Selina lo aceptó todo con dignidad, sin regocijo. No se vengaba de la sociedad. Su objetivo era la verdad. Y lo había conseguido. A medianoche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Thomas la encontró en un pequeño salón donde descansaba con una taza de té. ¿Cansada? Agotada, pero feliz. Thomas, lo hemos logrado. Hemos restaurado el honor de nuestra familia. Tú lo lograste, corrigió él. Yo solo ayudé. Tú fuiste el cerebro y el corazón de esta operación. ¿Qué pasará ahora con Isabella? Su reputación está destruida. Un escándalo de esta magnitud tendrá que abandonar Londres, quizás irse al continente. En Inglaterra ya no hay lugar para ella. Y es justo, dijo Selina en voz baja. Ha recibido lo que merecía. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de visitas e invitaciones. Selina se convirtió en la heroína de la temporada, la dama valiente que había restaurado su honor. Escribían sobre ella en los periódicos, la discutían en los salones, las jóvenes soñaban con parecerse a ella. Isabella Kingsley desapareció de Londres. Se rumoreaba que se había ido a Italia, con parientes lejanos. Algunos susurraban haberla visto en París. Nadie lo sabía con certeza, y a nadie le importaba demasiado. Para la sociedad, había dejado de existir. Selina veía a Nicholas de lejos, paseando por Hyde Park, en el teatro, en la iglesia. Se saludaban con un gesto de la cabeza, pero no hablaban. Entre ellos se extendía un abismo imposible de superar. Él permanecía con su esposa, cumpliendo con su deber. Ella construía una nueva vida, libre e independiente. 3 meses después, Selina estaba sentada en la biblioteca de la mansión de Grosvenor Square, leyendo un libro. El día de julio era caluroso. Las ventanas estaban abiertas de par en par y una brisa traía el aroma de las rosas del jardín. La vida había vuelto a un ritmo tranquilo. Visitas, recepciones, eventos benéficos. Volvía a formar parte de la sociedad, pero ahora bajo sus propias condiciones. La señora Collins trajo el correo. Entre las cartas e invitaciones habituales, había una que destacaba, un sobre grueso con el sello de un notario. Selina lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta de un abogado de Edimburgo. Estimada Lady Selina, por la presente le informo que el difunto Lord David Carow, conde de Northampton, dejó un testamento en el que se menciona su nombre. Antes de morir, deseó legarle todos sus bienes restantes como compensación por el daño causado. La suma no es grande, alrededor de 500 libras y algunos objetos personales, pero insistió en que le fueran entregados a usted, junto con sus últimas disculpas. Si acepta la herencia, le ruego que lo confirme por escrito. Selina releyó la carta varias veces. 500 libras era una suma insignificante en comparación con lo que había perdido. Pero el gesto era más importante que el dinero. Carow, en los últimos días de su vida, había intentado enmendar su error. Eso merecía respeto. Escribió una respuesta aceptando la herencia. El dinero lo donaría a una fundación benéfica para mujeres pobres. Pero el gesto en sí, el deseo de Carow de expiar su culpa,
Eso lo guardaría en su memoria. Por la tarde, Violet vino de visita. Se sentaron en el jardín, bebiendo limonada, y su amiga le contó los últimos cotilleos. ¿Has oído lo de la vizcondesa Ashton? Preguntó Violet con cautela. El corazón de Selina se detuvo. No. ¿Qué le pasa? Está esperando un hijo. Lo anunciaron la semana pasada. El vizconde parecía, no sé, cortésmente satisfecho, pero no feliz. Selina miró las rosas que florecían junto al muro del jardín. Un hijo. Nicholas iba a ser padre. Su vínculo con Caroline se volvería inquebrantable. Si alguna vez hubo una posibilidad de que el destino les diera una segunda oportunidad, había desaparecido para siempre. Me alegro por ellos, dijo, y era verdad. Una verdad parcial, pero verdad al fin y al cabo. Caroline será una buena madre. Es una joven amable. ¿Y tú? Violet le tomó la mano. ¿Lo perdonarás algún día? No lo sé. Quizás con el tiempo, pero ya no importa. Ambos seguimos adelante. Él tiene su vida y yo la mía. Conocerás a alguien más, dijo Violet con confianza. Una mujer hermosa, inteligente e independiente con tu historia. Los hombres harán cola. Quizás, pero ahora no necesito un hombre. Necesito libertad. Tiempo para mí para entender quién quiero ser, más allá de una víctima de las circunstancias o una vengadora. Septiembre trajo el fresco y las primeras hojas amarillas. Selina estaba en su dormitorio, guardando ropa en un baúl de viaje. Había decidido dejar Londres por unos meses, visitar Italia, Francia, quizás Grecia, ver el mundo del que había leído en los libros, vivir, no simplemente existir. Thomas se opuso, pero lo entendió. ¿Volverás? Le preguntó el día de la partida. Por supuesto, este es Helene, es mi hogar, mi familia, pero necesito tiempo. Durante 5 años luché por el pasado. Ahora quiero construir un futuro. El carruaje esperaba en la entrada. Selina abrazó a su hermano, se despidió de los sirvientes y echó una última mirada a la mansión. Luego subió al vehículo, y los caballos se pusieron en marcha. Londres pasaba por la ventanilla. Calles familiares, parques, plazas. La ciudad que la había rechazado y la había aceptado de nuevo. Ya no le tenía miedo, no la odiaba. Era simplemente una ciudad donde había ocurrido una parte de su historia. En los límites de la ciudad, en la última posta, Selina se dio la vuelta. Las agujas de las iglesias se alzaban hacia el cielo. El humo se elevaba de cientos de chimeneas. La vida bullía en los laberintos de piedra. En algún lugar, en una de esas mansiones, Nicholas vivía su vida, con su esposa, con su futuro hijo, con los recuerdos de lo que podría haber sido. Adiós, susurró. Adiós, mi amor. Adiós, mi dolor. Adiós, pasado. Y el carruaje siguió adelante, hacia nuevos caminos, nuevos horizontes, una nueva vida. Lady Selina Mortimer había restaurado su honor y encontrado su libertad, y ante ella se extendía un mundo entero, lleno de posibilidades, y un día, quizás, volvería a conocer el amor, un amor verdadero, puro, sin la sombra del pasado. Pero esa sería otra historia, para otro tiempo. Ahora, era simplemente una mujer en un carruaje dirigiéndose hacia el futuro, y eso era maravilloso.